Ya, estamos en vivo y en directo. Gracias le damos al Señor cuando ya son las 11 de la noche con 2 minutos, 23 con 2 minutos. Estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook, Casa de Jesús, un lugar diferente. Sean todos bienvenidos a la plataforma. Gracias le damos al Señor por este hermoso día, en la cual Dios nos ha permitido vivir simplemente de su gracia, de su amor y de su misericordia. Estamos contentos de poder estar a esta hora de la noche glorificando el nombre de Jesús, agradecido por todo lo que Él nos ha dado hasta el día de hoy, sea bueno, sea malo para de lo que nosotros hemos estado viviendo, pero sin embargo le honramos al Señor con todo nuestro corazón porque Él es fiel y justo en nuestros corazones. Amén. Así que gracias le damos al Señor por esta hermosa oportunidad en la cual podemos estar en esta hora de la noche, como todos los días, haciendo esta programación para llevarle a usted los cánticos, para llevarle a usted la oración y por sobre todo la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Le invitamos a compartir, comparta la palabra del Señor para que estemos alcanzando a muchos más y así poder todos juntos alabar y bendecir el nombre de Jesús con toda nuestra fuerza, como el Señor nos manda que lo hagamos de esa forma. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a decirle con todo nuestro corazón: Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y por tu misericordia, por la hermosa oportunidad que nos das en esta noche de poder estar en vivo y en directo a través de las redes sociales. Creemos que tú has sido fiel con cada uno de nosotros y es por eso que te alabamos y te bendecimos con toda nuestra fuerza. Señor, queremos hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida, saber y entender que tu presencia nos acompaña de día y de noche. Señor, en todo tiempo tú amas al hijo, a la hija que se coloca en tus manos para poder obedecer tu palabra. Gracias te doy, Señor, por esta hermosa oportunidad en la cual nos permites de poder hablar por un momento de tu hermosa palabra, de lo grandioso que y de las maravillas que hay en la escritura escrita para nuestra vida, para nuestro entendimiento y nuestro conocimiento. Señor, tú eres el único que puede abrir nuestra mentalidad para comprender cada párrafo, cada historia, Señor, hecha según a tu voluntad. Solamente nosotros tenemos que deleitarnos en ella y gozarnos, Padre amado, para poder aprender cada día de ella y así decir: Señor amado, hemos vivido a lo mejor lo mismo, pero en tu presencia. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos y clamamos con todo nuestro corazón. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Gracias por estar aquí en la sintonía a esta hora de la noche. Le invitamos como siempre a compartir nuestra programación para también alcanzar a muchos más en la plataforma y estar alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. Aquí estamos terminando de compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, así poder estar glorificando el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, vamos a alabar el nombre de Jesús. Tenemos como siempre nuestra acompañante acá, que es la guitarrita, y vamos a alabar el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma.
sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención, que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Solo por él mi alma anhela. Oh Jesús, solo tú. Sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Gracias Jesús, solo por ti mi alma anhela y se desespera en esta noche. Gracias Señor Jesús, amén. Que el Señor Jesús nos bendiga poderosamente a esta hora de la noche en la cual tenemos la oportunidad de poder hablar por un momento de la palabra del Señor. Saludamos desde ya a todos nuestros hermanos que de a poquito se van conectando a la programación. Y sean todos bienvenidos, como en el caso de nuestros hermanos y amigos de Radio Dimensión Apostólica. Les saludamos a ellos en el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí siempre, amados hermanos, en la compañía y poder llevar la bendición de la palabra del Señor a mucho pueblo en la cual creemos que ella no vuelve vacía. Amén. Así que gracias, amados hermanos, que el Señor les prospere mil veces más como lo ha hecho hasta el día de hoy. Ellos nos dicen bendiciones, Pastor Alberto, en directo por la radio. Amén. Muchas bendiciones para nuestra hermana Adela, que Jesús les bendiga. Gracias por estar también ahí en la sintonía junto a nosotros a esta hora de la noche, donde a lo mejor cuesta mucho. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo quiere descansar, algunos ya están descansando, pero gracias le damos al Señor porque a toda hora hay palabra del Señor a través de las redes sociales. El que se quiere alimentar, obviamente, va a buscar su acomodo y va a estar también para poder escuchar la palabra del Señor de uno o de otro ministerio. Lo importante es que usted, como lo dice la Escritura, retenga lo bueno. Amén. Retenga lo hermoso de Dios. Y si hay algo que no le parece, bueno, ore al Señor, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no por eso no va a dejar de escuchar palabra del Señor. Todo el día de distintos ministerios están hablando de la Escritura, están glorificando el nombre de Jesús. Y si en algún momento no estuvieran, escucha alabanza, pues cante, glorifique, exalte el nombre de Jesús. Y por un momento dése un tiempo ahí a solita en la pieza, no sé, en algún lugar, en la cocina, no sé, en el trabajo. Pídale al Señor, dele gracia,
adore, glorifique el nombre de Jesús con toda su fuerza, porque creemos que cuando uno le busca a Dios, creemos que le hay. Amén. Así que gracias le damos al Señor por esta hermosa oportunidad de estar en esta noche alabando y bendiciendo su nombre. Estamos hablando de la palabra del Señor y para eso tomamos el día de ayer una escritura en el libro de Hechos capítulo 2, ¿cierto? Y hoy día queremos seguir con nuestro desglose de la palabra para poder ir entendiendo lo que Dios quiere a nuestros corazones y así poder entender que solamente en Él tenemos vida en abundancia, misericordia y todo lo que el Señor nos da a cada corazón. Amén. Para eso tomamos el libro de Dios, el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1, y leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice la Escritura: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones, debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son Galileos todos estos que hablan? Amén. Vamos a dejar la escritura hasta ese párrafo. Gracias le damos al Señor por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros y nos va revelando su misericordia hacia nuestra vida. El día de ayer comenzamos con esta enseñanza en la cual estamos hablando por un momento del poder del Espíritu Santo y sobre todo cuando esto se manifiesta en hablar en lengua. Y la escritura también que tomábamos como base era lo que nos recalcaba el libro de 1 Corintios 14, 22, diciendo la escritura así: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Estuvimos desglosando para recordar por un momento el día de ayer, estuvimos desglosando lo que el Señor nos hace sentir a través de su presencia. Creemos que, volvemos a repetir, ¿qué cosa? Que cuando sentimos la presencia del Señor y esto termina en hablar en lengua, ¿no es cierto? Que por cierto es tan hermoso y único. La palabra nos enseña y nos dice que el hermano, la hermana, quien termina hablando en lenguas angelicales, dice la palabra del Señor que se edifica a sí mismo, ¿ya? Eso es un punto muy importante porque tenemos que entender que la persona que Dios permite que hable en lengua, simplemente se va a alimentar automáticamente su espíritu. Los que estamos alrededor, a lo mejor, si Dios no nos ha dado a nosotros el discernimiento para poder interpretar lo que son las lenguas, obviamente nos vamos a entender prácticamente nada. Pero no, el día de ayer dijimos, no con no entender nada nos vamos a sentir ajenos a lo que pueda estar sucediendo con uno o con otro hermano, sino cuando entendemos que un hermano o una hermana está en nuestra iglesia o en cualquier lugar y Dios la toma de diferentes formas y termina hablando en lengua, entendemos que como nunca Dios está ahí presente porque su poder se hace presente. Y qué más hermoso que Dios dejó esta señal importante para los incrédulos, para que ellos puedan creer que existe un Dios y que suceden cosas sobrenaturales, aunque hoy día en este tiempo lamentablemente se ha tergiversado todo esto, sobre todo el hablar en lengua, con mucha gente lo ha tirado a burla, han hecho reseña de esto y lamentablemente han hostigado el Evangelio. Pero nosotros creemos en lo que Dios nos entrega hacia nuestras vidas. Hemos visto por redes sociales también como hombres llamados pastores, no sé, obispos o mucha jerarquía, hablan la lengua como que fuera un idioma así fácil de poder producirlo y poder enfocarlo y decirlo.
Y creemos que la palabra del Señor en este mismo texto de Hechos capítulo 2 nos señala algo muy importante, que el hablar en lengua es algo personal, que cada siervo, que cada sierva recibe y habla directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no es que uno invente, uno... vuelvo a repetir, en las redes sociales sale mucho de que hay algunos que inventan hablar, que tratan de hacerlo y hacen creer a las demás gente que la persona que está trabajando en el altar lo está haciendo de una forma. Creemos, amados hermanos, que el Espíritu a nosotros también nos da el discernimiento y el conocimiento de que si la otra persona es llena del poder del Espíritu Santo y esto termina en hablar en lengua, creemos que el Espíritu nos hace sentir a nosotros que eso es real. También nos hace sentir el Espíritu cuando hay algo raro, algo que no está funcionando bien y que la lengua es muy extraña, ¿me entienden? Entonces, eso solamente lo hace el Espíritu de Dios hacia nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y ojo y no aceptar a todo espíritu, a todo lo que le digan a usted, no, esto es de Dios. No. Escudriñar, dice la palabra del Señor, los espíritus, ¿ya? Para que tampoco caigamos en la mentira ni en el engaño de todo este círculo grande que cada vez va creciendo más en el engaño de la gente. En una oportunidad me tocó escuchar una programación que estaban haciendo a través de la radio. No vamos a decir los nombres ni lugar en sí para mantenerlo sin ofender a nadie, pero había un varón que venía de otro país a predicar a cierto lugar y obviamente lo sintonizaron a través de la radio y siempre me recuerdo que cada vez que este hombre decía, hermano, habla en lengua, él hablaba y a mí me pareció muy curioso el por qué le era tan fácil hacerlo de esa forma cuando veíamos una posición del varón que no era perfecto delante de Dios. Y después, de a poquito, me fui metiendo un poquito más en los videos y en la transmisión que se hizo, porque toda la transmisión queda grabada, entonces uno puede recopilar y revisar y de a poquitito. Y me fijé en algo muy importante, que cuando el Señor nos toca a nosotros, ¿no es cierto? Y eso provoca que somos llenos del Espíritu Santo y eso provoca que terminamos hablando en nuevas lenguas, ¿no es cierto? Eh, Uno queda como ajeno a lo que está sucediendo alrededor. Eso es punto uno. Uno, si bien sabe que está en un lugar X, pero en ese momento sucede algo sobrenatural que uno no quiere que termine, que se acabe, porque lo único que quiere es llenarse de la presencia del Señor. Pero volviendo a lo que estaba viendo del video, después cuando lo pude recopilar, me di cuenta cuando este varón insistía en que los hermanos o la gente, su grupo de trabajo, hablar en lengua. Yo miraba a una persona que tenía su micrófono en la mano, el celular, y hablaba en lengua, y tenía el ojo abierto. Entonces, ahí uno se da cuenta que, amados hermanos, tenemos que escudriñar los espíritus. No todos hablan en lengua, no todos son lenguas espirituales, así que ojo con eso. La palabra del Señor nos dice que van a venir engañadores, engañadores que incluso hasta harán caer a la familia de la fe. ¿Y por qué nos harán caer a nosotros, a todos que somos de la familia de fe? Porque simplemente nosotros no tenemos la costumbre ni el hábito de poder escudriñar la palabra del Señor y fácilmente podemos ser llevados por viento de doctrina que no nos van a hacer bien a nuestra vida. Por eso que el libro de Hechos capítulo 2 cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo es porque realmente fueron repartidas lenguas espirituales. Muchos también, ya vamos a seguir con la hojita que tengo acá, muchos también interpretan cuando dice la escritura hablando de aquellos hombres que estaban como espectadores cuando sucedió esto, cuando sucedió en aquel momento la llenura del Espíritu Santo sobre esos hombres y todos los que estaban ahí. Dice la palabra del Señor que había gente espectadora y esos espectadores dijeron, pero ¿y esto no lo oímos acaso, no los oímos hablar en nuestro idioma? ¿En qué idioma se refería esto?
Por ejemplo, aquí la escritura dice que habían gente de Partos, de Medos, de Elamitas y de Mesopotamia, de Judea y de Capodocia, en el Ponto, y de Asia, en Pirga, en Pampilia, en Egipto, y las partes de África, que está la otra parte de Cirinea, y romanos y extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretense y árabe, y dice, le oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios, ¿ya? Y estaban ellos, dice después, atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir ahora esto? Muchos también interpretan esta escritura es que Dios en ese momento dio diversos dones de lengua, por eso es que no se entendía. Muchos dicen que dio un don de los partos, de los medos, y se tratan de confundir en esa parte. Lo que da a entender en este párrafo la palabra del Señor es que, le repito claramente, o sea, aquí en nuestro país, por ejemplo, hoy día tenemos una diversidad de extranjeros, bolivianos, peruanos, argentinos, venezolanos, estos muchachos de Haití, haitianos, y así colombianos y un infín que nuestro país le ha abierto las puertas y lo ha recibido algunos muy bien y otros han tenido que devolverse por distintas situaciones. Pero sin embargo, ¿qué quisieron decir aquellos hombres? Quisieron decir que acaso no le oímos hablar en nuestra lengua castellana a cada uno de ellos y ahora no entendemos lo que están hablando. Eso quisieron decir. O sea, si este es colombiano, si este es peruano, si este, no sé, es boliviano, si este es venezolano y hablan nuestro mismo idioma, ¿no es cierto? Nos comentamos ahora que uno cante un poquito, que uno hable un poquitito más cantadito, más pausado, esos son diferentes tonos, pero sin embargo nos entendemos todos. Pero ahora ellos se dijeron, ¿qué quiere decir esto que no le entendemos? ¿Entienden? Entonces, por eso nosotros comprendemos la palabra del Señor, que Dios nos dio, como dicen muchos, de que repartió para todos ellos diferentes lenguas. No, no, no. Sino que es un espíritu, un solo don, y dice la palabra del Señor que los que estaban ahí hablaban todo un mismo idioma. ¿Ya? Pero sin embargo quisieron entenderlo de otra forma. Nosotros lo que tenemos que entender, ¿qué cosa? Es que ellos dijeron después que estaban atónitos y perplejos porque decían del uno al otro, ¿qué quiere ser esto? Si le habíamos oído hablar en nuestras lenguas. Entonces, ¿qué es lo que dice más adelante? Dice, más otros se turbaron y decían, esto están llenos de mosto. Entonces, si yo, por ejemplo, a un hermano que el Señor lo tomó con todo su corazón, no sé, un hermano colombiano y terminó hablando en lengua, yo a lo mejor soy el espectador, puedo decir, ¿qué quiere decir esto que le está pasando al hermano? Y yo puedo reaccionar de una forma tal de decir, no, este está endemoniado. Pero lo primero que decimos nosotros, ¿no es cierto? O lo primero que se puede decir una persona, no, este lo tomó el diablo, el enemigo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque está hablando algo extraño que yo no lo entiendo, que ni siquiera el otro hermano, ni la otra hermana, ni todos los que estamos alrededor podemos entender. Entonces, por eso que ellos se confundieron y decían, esto está lleno de monstruos. Entonces, Pedro, ahí sale la respuesta, porque dice, Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó su voz y hablando, diciendo y diciendo a cada uno de ellos, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. ¿Me entiendes? O sea, supongamos que Chile sea Jerusalén. Y dice que, y se pare, no sé, el pastor, ya listo. Se para un pastor reconocido y dice, varones hermanos, estos que habitan aquí en Chile, que son bolivianos, peruanos, israelitas y de distintos nombres, no están, ¿por qué es lo que le dice? Todos que habitan en Jerusalén, esto sea notorio de todos vosotros y estas palabras, porque estos que están aquí habitando en nuestra tierra no están borrachos. O sea, eso que ustedes ven, esas lenguas, esos repartidos que ven que salta, que danza y terminan hablando en lengua, no están borrachos como vosotros pensáis, a aquellos que están de espectadores. Siendo la hora tercia del día, una hora a lo mejor no común, como para decir, pucha, tan temprano está borracho este. Más esto da a entender el apóstol Pedro que es lo que fue dicho por el profeta Joel, que será en los postreros días, dice Dios, que Dios iba a derramar
del Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos iban y vuestras hijas iban a profetizar, y vuestros mancebos también iban a ver visiones. Y vuestros viejos iban a soñar sueños y desiertos sobre mi siervo y sobre mi sierva. En aquellos días iba a derramar el Espíritu de Dios para que profeticen. Y también iba a dar señal allá arriba en los cielos, también abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿No es cierto? Y ahí salen una serie de situaciones que también son señales de la venida de Dios hacia nuestra vida. Entonces, vamos avanzando con lo que el día de ayer estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque estuvimos analizando que muchas veces se toman de este texto, de hecho capítulo 2, para decir que una persona recibe el Espíritu Santo cuando habla en lengua. Y la palabra escrituralmente nos enseña otra cosa. Ahora, ¿por qué también nosotros seguimos muchas veces esa base? Porque si lo pudiéramos seguir como a lo mejor muchos lo siguen hasta el día de hoy, es porque esa base ha dado un buen resultado. Tampoco podemos negar y decir, no, esa base no sirve y se ha ido todo por la borda. No, si Dios lo permitió, que ha sido y ha funcionado por varios años y a muchos le ha placido así, gloria a Dios por eso. Si aquí el único tema es que esa base también ha dado para que seleccionen a muchos cuando por una posición de que no le oyen hablar en lengua y simplemente lo miran de lejos, lo miran como este todavía no puede trabajar porque yo no lo he escuchado hablar en lengua, esta hermana no puede trabajar en la Dorcas, ¿por qué? Porque la hermana no la ha escuchado hablar en lengua, ¿me entiendes? Entonces, también esta base ha sido para descalificar, esa es la palabra, para descalificar a uno o a otro hermano cuando el Señor en este tiempo no hace acepción de personas. Así que tengamos ojo con eso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estudiar bien la Biblia y realmente lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que este texto se toma mucho de qué, de que la persona que recibe el Espíritu Santo con una evidencia de hablar en nuevas lenguas, es porque realmente si la persona habló en lengua, es porque recibió desde ahí el Espíritu Santo. Y recordemos lo que dijimos el día de ayer, que lo que habla el libro de Hechos capítulo 2, sobre todos los discípulos, no estamos hablando en general de todos los que estaban ahí, porque sí a lo mejor para la mayoría fueron llenos en ese momento y recibieron el don del Espíritu Santo en aquel momento, porque tampoco tenían idea, esto estaba recién empezando. Pero recordemos lo que dejó estipulado el maestro. El maestro dijo, es necesario que yo me vaya, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo. Y se los dijo a sus discípulos, porque primero se juntó con su gente, con sus discípulos. ¿Y qué más le dice el maestro a sus discípulos? Reciban el Espíritu Santo. O sea, le dio a entender que el Espíritu Santo ya llegó, ahora él le dice, recíbanlo. Y los discípulos lo recibieron. Entonces lo que sucedió en Hechos capítulo 2 para los discípulos fueron que ellos ya fueron llenos de algo que recibieron cuando el maestro les dio instrucciones de que ahora tenían que recibir el poder del Espíritu Santo. Es como un poquito enredado, pero espero que trate de entenderme lo que es el significado de todo esto, ¿cierto? Entonces, si aquí el punto principal es que nosotros como seres humanos colocamos reglas que en la Biblia no están. Entonces dejamos a lo mejor, por decir un ejemplo, usted sabe que en la cancha los jugadores de fútbol juegan 11 en la cancha, pero sin embargo me parece que hay otros 11, si es que no me equivoco, en la banca esperando su turno, su posición. Entonces, imagínense, la palabra del Señor nos dice y nos enseña a nosotros del hecho de que nosotros ya entendemos la palabra del Señor, comprendemos, somos administrados, el Señor nos hace un mandato. Ahora, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué pasa con aquella persona que tiene el deseo, que tiene las ganas y siente por el Señor? Porque el Señor también le está dando respuesta y Dios le está bendiciendo y lo hemos visto miles de veces. Y nosotros tenemos como reglas que yo no le he oído a usted hablar por en lengua y por lo tanto usted no le puede predicar a su vecino.
usted no le puede predicar a su hermano, porque usted no habla en lengua, pues, hermano. Entonces, lamentablemente colocamos eso como regla cuando la palabra nos dice todo lo contrario, porque nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eh, la Escritura también nos dice que el que no fuere bautizado en agua y en espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Y recordemos que la Escritura dice agua y espíritu, no dice agua y lengua, porque si fuera lengua, créame que a lo mejor no todos podrían heredar el reino de los cielos, porque no todos hablan en lengua. Y que el Señor nos ayude, amados hermanos. Ahora, otra palabra del Señor que nos vamos a ver más adelante, dice la Escritura, que si yo hablase en lengua, humanas y angelicales. Aquí está hablando de dos lenguas. Humana es la que nosotros estamos hablando de usted aquí en vivo y en directo, y angelical, la que Dios nos permite hablar a través del Espíritu, en la cual nuestro espíritu se glorifica y se alimenta, ¿no es cierto? Entonces, si yo hablase en lengua humanas o angelical, ¿y qué es lo que dice la palabra del Señor? Y no tengo amor, de nada sirve. Mire, aquí echa por abajo todo lo mejor lo que un ministerio, lo que un pastor o lo que una persona puede decir colocando reglas cuando no la hay. ¿Por qué? Porque dice, si yo hablase en lengua humanas o angelical y no tengo amor, nada soy absolutamente. Entonces, ¿qué me da a entender? Que por más que yo hable en lengua y yo me goce y me alimente del Señor, porque recordemos que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero se edifica su espíritu. Recuerde eso, el espíritu que está dentro de uno se edifica. En cambio, si usted obviamente no entiende lo que tampoco habla en lengua y no tiene a alguien que le interprete, usted tampoco va a quedar así como un poquito, a lo mejor, con mucho respeto lo decimos, marcando ocupado. En cambio, obviamente entendemos que cuando el Señor nos llena y terminamos hablando en lengua, es porque el Señor nos ha tocado también, el Señor nos ha llenado y sentimos su poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Pero tenemos que entender que si de esa forma el Señor, nosotros podemos decir, ya no sé, pues yo hablo 3 veces al día en lengua, todos los días, los 7 días de la semana, pero sin embargo a mí me cae mal el hermano tanto. A mí no lo puedo pasar a la hermana tanto. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra contra eso? Si yo no tengo amor, todo lo que yo pueda hacer, de nada sirve. Ahora, usted me puede decir, pero el hablar en lengua es algo espiritual. Claro que es algo espiritual, se lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque se edifica a sí mismo, o sea, se edifica el espíritu, pero la carne queda intacta. ¿Me entiende? Porque la carne, mire, dice la palabra del Señor que solamente nosotros recibimos destello de gloria. Si la carne la carne ese es nuestro trabajo humanamente, terrenalmente, la carne es el trabajo de nosotros, doblegarlo a la presencia del Señor. Pero el que se alimenta al hablar en lengua es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, es obviamente que si nosotros hablamos lengua y no tenemos amor con nuestro prójimo, con nuestro hermano, y a lo mejor decimos, no, yo no lo paso, y no, que se vaya al infierno, pues a veces decimos esas palabras. Ay, Señor, que el Señor nos ayude. De nada sirve lo que a lo mejor otros me pueden escuchar a mí hablar en lengua. Pero sin embargo, mi espíritu sí se gozó, mi espíritu sí se alimentó. Pero sin embargo, queda un mal testimonio para los demás, queda un mal testimonio para aquellos que me vieron hablar en lengua. Entonces, sigamos adelante. El apóstol Pablo dice, aclara que el don de lengua era una señal, pero para los incrédulos. Era una señal para los incrédulos porque al ver a algunos cristianos que jamás habían ido a un centro de estudio de idiomas y que no habían hecho un curso para ser bilingüe y verle ahora predicando y hablando en otro idioma, sin duda el incrédulo reconocería que esta persona había recibido un don divino, que sin duda esta era una obra de Dios y habría reconocido las maravillas del poder divino. ¿Me entiendes? Entonces, si Dios permitió que el que hable en lengua o que se escuchara el hablar en lengua de distintos hermanos, son dos cosas. Primero,
la edificación a sí mismo. Y segundo, una señal poderosa para aquel incrédulo que no cree, porque es el incrédulo, no creer, que no quiere nada con Dios, que si no quiere nada con Dios, Dios hace algo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Dios le hace permitir a aquel incrédulo que escucha a alguien que está hablando lengua en el Espíritu. ¿Ya? Por eso Dios deja esa señal. ¿Para qué? Para que nos gocemos delante de su presencia. ¿Ya? ¿Cómo podemos notar al decir que es una señal para el incrédulo? Es porque el apóstol se refiere a que el incrédulo se maravilla y reconocerá que esta obra es divina al ver a alguien hablando en otro idioma. Acá muchos dicen que, bueno, lo interpretan como otro idioma, pero, y al decir como otro idioma suena como algo un poquito terrenal, sí, podríamos respetarlo como otro idioma perfectamente, pero no es algo terrenal, amado hermano. Yo lo diría, es el que habla en lengua es algo celestial, es algo único, es algo... Aquí no entra a la fila de los idiomas. Por eso que suena así como un poquito terrenal. No es que entra a la fila ya, gánate a la fila de los idiomas. El hablar en lengua es un no. Es algo especial. Que no todos hablan en lengua y aquellos que el Dios le permite, gloria a Dios por eso. ¿Entiendes? Ahora, es un idioma sin haber ido nunca a una escuela de idiomas. Mire, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que se glorifica, entonces es el que habla directamente, la conexión. Hasta este momento es bueno aclarar sobre si es o no es el sello de Dios, el Espíritu Santo. Dice, muchos argumentan que el Espíritu Santo es el sello de Dios basado en Efesios 1, capítulo 13. ¿No es cierto? Que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Volvemos a repetir lo que dice Efesios. ¿Qué dice? En él también vosotros, partamos por la base, en él, nosotros, en él, está hablando en Dios, ¿ya? Nosotros en Dios, en él también vosotros, ¿ya? Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo que a nosotros se nos fue entregada? En algún momento cuando creímos en Dios, comenzamos siendo alimentados de ¿qué cosa? ¿De un libro común y corriente? No. ¿De una historia? No. Estamos siendo alimentados de una palabra de Dios. Cada vez que el día de que Dios nos llamó a su encuentro y decidimos con nuestra vida aceptar a Dios en nuestro corazón y seguir este camino tan hermoso, entendemos que cada palabra que se predicaba hacia en general a la congregación, yo siempre lo hacía mío, siempre lo hacía para mí. Entonces eso ha provocado al día de hoy que yo de a poquito vaya de menos a más creciendo en lo escritural y en lo espiritual. Entonces, aquí nos da a entender el libro de Efesios 1:13 que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando a nosotros se nos revela la verdad, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros quedamos primero impactados y después decimos, nos gozamos y nuestros ojos comienzan a destellar lágrimas. ¿Por qué? Porque creemos en algo sobrenatural que ni siquiera teníamos idea y que Dios es perfecto para nosotros para poder revelarlo. Entonces dice, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación. Porque eso es. Dios no vino simplemente a sanar, a perdonar pecados. No, Dios vino a salvarnos. Y esa es la clave de todo. Ahora, es por eso que nosotros tenemos que mantener esta salvación limpiándonos todos los días de nuestra vida, nuestra carne. Y Dios hace lo espiritual. Por eso que, ¿qué es lo que hace usted con la carne en la noche? ¿No es cierto? Dice la palabra del Señor que vela, descansa. Pero el espíritu es el que se mantiene velando. El espíritu no duerme. El espíritu se mantiene velando de día y de noche. Pero es la carne en la que nosotros tenemos que trabajar. Ya. Entonces dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Mire qué hermoso. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. ¿Qué dice? Habiendo creído en quién?
en Él. Mire lo que dice aquí la Escritura. Vamos analizando. Ya, nosotros entendemos la palabra del Señor, se nos predica la palabra del Señor. Nosotros como buenos seres humanos que somos, decimos, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, ¿no es cierto? Como buenos seres humanos entendemos, ya, nos están administrando la palabra. Entiendo que yo tengo que empezar a apartarme de mi viejo hombre, apartarme de las cosas que me hacen daño, apartarme de las cosas que a Dios no le agrada, ¿no es cierto? Entonces comienzo a limpiarme de a poco. Dios me comienza a limpiar, Dios me comienza a purificar y comienzo a entender la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comienzo a creer en Él, ¿no es cierto? Porque cuando yo comienzo a creer en Él es porque se me está comenzando a administrar la palabra de Dios hacia mi vida. Mire, si esto es tan... no nos enredemos, no nos vayamos ni para allá ni para acá. Es tan simple cuando la palabra del Señor nos habla. Dice, ¿usted cree en Dios? Y no es tan solo decir, sí, yo creo y listo, y no hago su voluntad. Ahí yo le digo, esa persona no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hace nada por ordenarse, no hace nada por buscar de Dios, no hace nada. Pero sin embargo la palabra me dice que todavía tiene vida y todavía tiene esperanza. ¿Ya? Eso es un punto. Pero sin embargo, hablamos de aquellos que ya comenzaron a caminar por primera vez, por segunda vez lo vemos, por tercera vez, esa persona viene ya solo, después Dios le permite venir con su familia, es porque ya la palabra del Señor comienza a trabajar en su vida, en su corazón, ¿no es cierto? Y esa persona ya tenía un antes y un después. ¿Qué es lo que sucede? Esa persona ya, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le decimos, no crea en nosotros, sino que nosotros somos transportadores de la gracia de Dios. Crea en Dios que Él le va a sostener, crea en Dios que Él le va a sanar, crea en Dios porque simplemente Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué es lo que hacemos como iglesia, como ministerio? Le inyectamos a la gente, le inyectamos a los hermanos que crea en Dios. Al momento de creer, ¿qué dice acá? Dice, y habiendo creído en Él, ¿ya? Todos los hermanos que ya comienzan a caminar de un momento, de un tiempo y comienzan a aumentar su fe y a creer en Él con todo su corazón, pero coloquemos un alto acá. Cuando yo digo creer en Él es porque realmente comenzamos a tomar decisiones en nuestra vida. Porque no es tan solo decir yo creo y al otro día digo no creo. No. Dios nos dice a nosotros que su sí sea sí y su no sea no. Entonces por eso cuando estamos hablando de gente que le cree y toma decisiones, cuando hay gente que toma decisiones y le cree a Dios, dice la palabra del Señor, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Aquí dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con creer, ¿sí? De eso se trata, amados hermanos. De eso se trata. Ese es el momento donde la persona recibe el Espíritu Santo por primera vez en su vida. Y luego lo que sucede es que cuando ya la persona recibe el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Comienza a aumentar su fe. Y cuando comienza a aumentar su fe, comienza a alimentarse, pero el doble de la palabra del Señor. Y cada vez que la palabra habla, la hace tan suya, la hacemos tan de nosotros, que ya comenzamos a pasar, como dijéramos, a un segundo escalón. Y el segundo escalón es cuando ya comenzamos a llenarnos de esa palabra. Porque la primera clave es creer en Dios y hacer su voluntad. Y la segunda clave es ya cuando comenzamos ya a llenarnos, ¿me entiendes?, de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Fueron llenos, o sea, ahí comienza la llenura, no el recibimiento, sino que la llenura, porque el recibimiento ya lo recibieron, ¿me entiendes? Entonces, ahora comienza la llenura de lo que ya recibió del Espíritu Santo. Y es por eso es lo que decíamos el día de ayer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos del Señor? Todos los días. No es que alguien nos ponga la mano y yo comience a hablar en lengua y diga, recibe el Espíritu Santo otra vez. No, Señor. Si alguien me coloca la mano o simplemente con una oración, con fe, y yo termino hablando en lengua, es porque me estoy alimentando mi espíritu, me estoy llenando, estoy haciendo lo que dice la palabra, llenando mi vaso todos los días. Ahora es mi deber y es su deber que todos los días usted se llene del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros nos encontramos en nuestro caminar con mucha gente que viene un día a la iglesia, Dios los llena, terminan hablando en lengua y después nos lo vemos, por decir, en un año más.
por distintos motivos se apartan de la iglesia automáticamente o tienen la mala costumbre de venir cada cierto tiempo y después vienen y el Señor los vuelve a llenar, ¿me entiendes? Y cuando decimos eso es porque simplemente el Señor los llena de lo que ellos ya recibieron en algún momento. Entonces, pero sin embargo, doblegan su corazón al Señor y el Señor alimenta ¿qué cosa? El espíritu de ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, sí, ellos terminan hablando en lengua, pero a lo mejor como tampoco tienen, digámoslo con altura de mira, tampoco tienen la posición de interpretarse a sí mismos lo que están hablando, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La carne, lamentablemente, no la doblegan, pero lo que está dentro necesita llenarse del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que hace rebosar el vaso, y terminar hablando en lengua. Y por eso es que no toma la gente una decisión de quedarse, de alimentarse todos los días. Si fuera así, créame que sería muy diferente las cosas en el Señor. Ya, vamos avanzando. Solo lo que no... Pero mire, quedemos claros. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. O sea, hay varios pasos. Primero, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra fe, ¿ya? Y también creyendo en él. Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Mire qué hermoso. Entonces, yo no necesito escuchar a alguien que hable en lengua para decir, oh, el hermano tiene el Espíritu Santo. No. Si yo veo que el Señor ya lo comienza a utilizar, porque uno tiene que ver y administrar a gente en la cual uno empieza a conocer de menos a más. Y uno sabe que uno tiene, si lo pudiéramos decir, un límite en el cual uno dice, Dios está trabajando en esa persona, de a poquito. Si tampoco nosotros como ministros no vamos a decir, ya, el que llegó por primera vez, gánese en el púlpito y comienza a trabajar. No, pues si también tenemos que ser prudentes, amados hermanos, y esperar un buen tiempo en que el Señor vaya trabajando en aquella persona. Y nosotros vamos viendo esos cambios, vamos viendo la transformación, donde era un antes y un después. Y comenzamos a ver también su vida espiritual que comienza a ser muy diferente. Y suceden cosas extraordinarias, amados hermanos. Si en esto no tenemos que cerrarnos, en esto tenemos que entender qué cosa, que el amor de Dios nos ama tanto para poder entender su misericordia, que nosotros muchas veces nos cerramos, nos cuadratizamos. ¿Por qué? Porque simplemente alguien nos dice esto y decimos, no, es que es esto, y nos guiamos por esto y nos escudriñamos. Entonces, lamentablemente, dañamos, pegamos codazos a aquellos que necesitan de Dios, realmente. Dice, solo los que toman en cuenta algo muy importante. Para la palabra sellados se usa el verbo conjugado. Aquí dice una palabra esfragitates, que literalmente se traduce evidenciando una acción de ser sellado y deriva del sujeto que en la oración es el Espíritu Santo. Quiere decir que es el Espíritu Santo quien nos sella, no que Él es un sello. ¿Me entiende? Mire, quiere decir que es el Espíritu Santo quien nos sella, ¿ya? No que el sello es un Espíritu Santo. En ese caso, usaría un sustantivo, es decir, esfragizo, que significa sello. Por lo tanto, Él nos sella y deja una marca en nuestras vidas, ¿ya? Entendamos, vamos entendiendo. Estoy un poquito enredado, pero tenemos que entender qué cosa, que hay frases en las cuales nosotros mal interpretamos, pero que el Señor nos ayuda a poder comprender la palabra del Señor. Conclusión. El don de lengua fue una señal para los incrédulos, porque el apóstol se refiere a que el incrédulo se maravillará y reconocerá que esta obra es divina al ver a alguien hablando en otro idioma o en otras lenguas, sin haber ido nunca a una escuela, si lo pudiéramos decir así, de idioma o de lengua. Y no indica que el don de lengua sea una señal de haber recibido el Espíritu Santo, porque en la Biblia hubieron muchos santos de Dios
que jamás hablaron en lengua. Y porque la iglesia es un cuerpo que tiene diferentes miembros y todos diversas funciones. Es por eso que más adelante salen los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Bendito es el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a cantar. Y para seguir ya con las últimas dos hojitas que tengo acá, para ir cerrando un poquito el tema, que está interesante. Gracias, Señor. Alabarle sol y luna, alabar al Creador. Las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Alabarle sol y luna, alabar al Creador. Las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Si vivimos para Dios. Si dormimos para Dios, para Dios, para Dios. Alaba el sol y luna, alabar al Creador. Las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Alabarle sol y luna, alabar al Creador. Las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Si vivimos para Dios. Si dormimos para Dios, para Dios, para Dios. Si vivimos para Dios. Si dormimos para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga y creemos que si vivimos para Dios. Y si nos toca en algún momento dormir, creemos que nos vamos a levantar en la presencia del Señor. Ya, para ir terminando, amados hermanos, manifestación del Espíritu Santo. ¿Ya? Hablar sobre el Espíritu Santo llevaría mucho tiempo también, ¿ya? Porque es un tema pero tremendamente largo, hacer entender de repente a muchos hermanos, pero que siguen a lo mejor un ideal, una base, pero no estoy diciendo que es mala, pero sin embargo limitan a mucha gente, ¿ya? Entonces, hablar del Espíritu Santo llevaría mucho tiempo. Solo nos concentraremos en algo que ha estado sucediendo por mucho tiempo y en parte es preocupante. Con respecto a la manifestación del Espíritu Santo, hay un grave error en cuanto a lo que esto es, ya que al parecer muchos piensan que caerse, ¿has visto eso? Que de repente uno lo toca, se caen para atrás, gritar, ¿ya? Balancearse y otras cosas parecidas es lo que es equivalente a la manifestación del Espíritu Santo. Algunos, para sustentar su postura, han acuñado la expresión danzar en el Espíritu, dando a entender que de alguna forma el Espíritu Santo toma control de la persona o esta comienza a experimentar un tipo de éxtasis. Cabe mencionar que al sentir el Espíritu Santo, la persona está completamente consciente. La referencia bíblica que muchos toman es el caso de David. Si leemos bien ese texto, allí dice que David danzó con todas sus fuerzas. Dice, no en el Espíritu. Segunda Samuel capítulo 6, 14 dice. Otra expresión que se ha vuelto en tanto popular es la borrachera espiritual. Y como base bíblica usan Hechos 2.13. Dice, mas otros burlándose decían, está lleno de mosto. Hablando de
de David, este es un tema interesante, ¿ya? Porque recordemos que hay dos tipos de danza. Una es cuando realmente Dios, no quiero caer en la parte de decir que Dios no nos toca en ninguna de las formas. O sea, sí, Dios nos toca de todas las formas. Pero hay una parte en la cual usted danza cuando ya es mucha la llenura del Espíritu Santo y comienza usted a danzar, a hablar en nueva lengua y el Señor la toma y hace maravilla que todos conocemos. Pero sin embargo también está la danza que hizo David, ¿no es cierto? Porque David danzaba cuando trasladó el arca, pero eso es una danza muy diferente, ¿ya? Para que vayamos entendiendo. En algún momento la vamos a hablar, si Dios nos permite hablar de esa danza, ¿ya? Entonces, vemos también que hay muchas interrogantes como estos están llenos de mosto cuando dicen un espíritu borrachero. ¿Se ha dado cuenta en las redes sociales, en los canales, lamentablemente, que son de tradiciones? Sale mucho esto. Ellos no colan. Usted sabe que cuando usted va a hacer el almuerzo o tiene que saber colar algo, le saca todo lo que era basurita, ¿no es cierto? Entonces tiene que saber echarlo a un colador y todo lo que es basurita lo saca después y lo echa a la basura y obviamente sale todo lo que es bueno. Entonces nosotros tenemos que colar los espíritus, amados hermanos, y no a todo tenemos que decirle amén. Ojo con eso. Otra, ya, listo. Dicha expresión se usó de manera despectiva en contra de los discípulos, ya que ellos habían recibido la promesa del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No puedo imaginar a Pedro y a los apóstoles balanceándose como lo hace un borracho, como está bajo los efectos del alcohol, ¿no es cierto? Entonces, creemos, porque la mala interpretación que aquellos incrédulos, aquellos que estaban mirando simplemente, vieron no sé, una forma nomás de poder, no, esto es tan borracho, o sea, de poder traducirlo en ese momento, o esto es tan drogado, ¿me entiendes? Pero sin embargo, no era eso. Sin embargo, ellos recibieron algo poderoso, en la cual fueron llenos de algo poderoso, en la cual el Señor lo hizo glorificarse de una forma tal que era espiritual. Obviamente, el hombre común, el hombre carnal, el hombre que no quiere nada con Dios, siempre lo va a tirar de burla. Y claro, hoy día, no sé, pues hasta en la tele salen que se burlan cuando alguien está danzando, cuando alguien está hablando en lengua. ¿Me entiende? Entonces el hombre siempre va a tener la malicia en su corazón de poder burlarse de lo espiritual. Y eso no podemos hacer nada contra eso. Solamente pedirle a Dios que Dios tenga misericordia de aquellas personas que se están burlando lamentablemente de las cosas sobrenaturales. Que solamente un cristiano lo conoce y lo ha vivido. Otra de las cosas que puede verse cuando sucede este tipo de manifestaciones, el don de lengua, el cual creo que se le ha estado dando un mal uso y no se ha seguido el patrón del apóstol Pablo. Dejó él, que sean solo dos, gloria a Dios, o tres y uno intérprete, ¿no es cierto? ¿Por qué será que esto no se cumple en nuestros días? ¿Se ha preguntado usted? Ahora, cuando yo escucho en lo personal, aquí estoy hablando a título personal, cuando yo escucho a alguien hablar en otras lenguas, estamos administrando, por ejemplo, la palabra, o estamos administrando una alabanza, o estamos en medio de la oración, en lo personal yo no lo voy a parar. No lo tengo por qué de pararlo. O sea, si veo que una hermana o un hermano se está llenando del poder del Espíritu Santo, para mí eso me provoca un gozo sobrenatural. Y creo que a usted también debiera provocarle un gozo sobrenatural. Ahora, entendamos también que en el transcurso de cada reunión, qué es lo que ha sucedido, sucedió una vez en un lugar X donde se sentía a una pura hermana que hablaba en lengua y hablaba en lengua todo el rato. Y todo el resto estaba lleno de iglesia. Y todo el resto estaba callado tratando de escuchar la palabra del Señor. Sin embargo, no podíamos escuchar la palabra del Señor porque le escuchábamos a la hermana hablar en lengua que hablaba fuerte y gritaba. ¿Qué es lo que hace uno sabiamente? Va, la toma la hermana, ora por ella y para que ella pueda de a poquito menguar esa parte y dejar qué cosa, que se oiga la palabra del Señor. Ahora,
con esto uno tiene que también tener cuidado, no decir, pucha, usted está cortando el espíritu. No estamos cortando el espíritu. ¿Por qué? Porque es lo que le estoy diciendo anteriormente. Tenemos que saber interpretar lo que está sucediendo, interpretar los espíritus. Ahora, creo que todo espíritu de Dios que nos da a nosotros es ordenado, no es desordenado. Dios nos da el privilegio de poder escuchar la palabra. Ahora también nosotros entendemos que en medio de la palabra, cuando ya vemos que la palabra, no nos deja a nosotros terminar el mensaje porque el Espíritu de Dios quiere simplemente empezar a tocar ya los corazones, a eso ya es otra cosa, ¿ya? Porque vemos que uno por allá, otro por acá, otro por aquí, otro por allá, están sintiendo lo mismo, una misma cosa, y esto ya no da más para más. Yo no puedo forzar a seguir y decir, Espíritu Santo, espérame que yo termine mi sermón y luego te manifieste. No, Señor. O sea, yo simplemente y todos los que estamos somos vasos en las manos de un Dios vivo. Y si empezamos un tema, por decir un ejemplo, a predicar, y si Dios quiere interrumpir en medio, que lo haga, porque estamos bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. Dependemos de Él, vivimos de Él. ¿Entiendes? Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque la palabra del Señor nos dice, a lo menos que sean 2 o 3 palabras que hablen en lengua. Y que también otro lo tenga la capacidad, que a través de la interpretación del don de Dios, que lo pueda interpretar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que escucha al lado no hablando en lengua, sí, se va a gozar porque la hermana se está gozando y siente la presencia del Señor. Y a lo mejor también Dios va a comenzar también a tocarlo y él también va a querer que se deje tocar por Dios y también va a terminar hablando en lengua. Pero sin embargo, no le suceda todo. Y la mayoría a lo mejor va a estar ahí la expectante en que o escucho a la hermana, o escucho al hermano, o escucho al predicador. Y no me deja escuchar no me deja escuchar porque están hablando. Ahora, se entiende cuando comienza Dios a tocar masivamente, ya no podemos hacer absolutamente nada. Porque, vuelvo a repetir, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre en los corazones. Entonces, también cuando es uno solo que anda por ahí hablando en lengua y no deja escuchar la palabra del Señor, obviamente uno con mucho tino, con mucho respeto, va, ora por el hermano, por la hermana, porque entendemos que cuando es uno solo y pasa algo muy raro por ahí, que los demás, bueno, y los demás, ¿qué pasan? Porque hay algo muy raro, ¿me entiendes? Entonces, por eso tenemos que escudriñar los espíritus. ¿Ya? Entonces dice, ¿por qué esto no sucede en estos tiempos? ¿No se cumple en estos días la palabra del Señor que hayan intérprete del hablar en lengua? Es porque también hay un temor, hay un miedo de poder decir, no sé, no me van a creer, qué van a decir de mí y muchas cosas más. Pero es necesario en la iglesia del Señor los intérpretes de lengua. Es para edificación de la iglesia. Porque muchas veces a lo mejor no sé, o sea, yo no entiendo cuando mi hermano habla en lengua. Yo no lo comprendo, no tengo la traducción para poder comprender. Pero sin embargo, Dios permite que hayan hermanos y hermanas que sí lo comprenden y que la traducen. Y muchas veces a lo mejor el que lo entiende también va a tener el discernimiento de poder comprender qué cosa. Dos cosas. La primera, que si es necesario interpretarlo, lo va a interpretar. Pero si no es necesario interpretarlo porque a lo mejor Dios también está trabajando con aquella persona, el hermano va a tener el tino y la inteligencia de no sacar a la luz cosas que son personales. ¿Entiendes? Ya. Vamos, sigamos adelante. Ya nos queda poco, porque la hora avanza. Estamos pasados 5 minutos. También se ha enseñado que el hablar en lengua es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Y como texto base se ha empleado Hechos capítulo 2, aquel que estamos leyendo. En aquel entonces la lengua que hablaron los apóstoles fueron para la evangelización de aquellos que se encontraban en aquella región. La misma no requirió de ningún intérprete. Ojo con eso. Ya que todos pudieron entenderlos. Con mucho cuidado Hechos capítulo 2 y te das cuenta ya. Con respecto a esto, Efesios 1:16 nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Allí nos dice que este viene al momento de haber recibido, ¿qué cosa? La salvación. Mire qué hermoso es esto. En el caso de hablar en lengua, este don
este don no se da a todos. Para esto leamos la siguiente cita. A otro el hacer milagros, a otros profecía, dice la Escritura, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace un solo y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso sale en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10. Salen diferentes dones de lengua, diversidades de espíritu, en la cual dice el Señor que es un mismo espíritu, ¿no es cierto? Ahora, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Para todas estas cosas la hace uno y el mismo espíritu, repartido en cada uno en particular y como Él quiere, ¿no es cierto? Eso es lo que leíamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, versículo 11. Entonces, si nosotros entendiéramos esta frase, pudiéramos comprender que no es tan solo hablar en lengua, amados hermanos, porque muchos se quedan con que no, yo hablo en lengua y listo. ¿Y dónde está lo demás? ¿Dónde están las interpretaciones? ¿Dónde están los géneros de lengua? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las profecías? ¿Dónde están los discernimientos? ¿Me entiendes? Todo eso viene por el Espíritu. No es solo hablar en lengua, porque y si nosotros tomáramos en mayor consideración esto que estamos viendo acá, esto en mayor consideración se ve más palpable. ¿Por qué? Porque el de profecía o el de discernimiento o interpretación, nos vamos nosotros, ¿qué cosa? Entendiendo que se puede lograr a realizarlo. En cambio, el que habla en lengua simplemente se edifica a sí mismo. ¿Qué significa esto? Sencillo. Ejemplo. eh, una hermana común y corriente. Ya a la hermana tanto, Dios puede darle solamente el don de lengua. Y el hermano tanto le puede dar solamente el don de interpretar la lengua. Dios sabe qué don le conviene a cada uno. Con esto aclaramos a aquellos que se ha dicho que si hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo. No tiene sustento bíblico. Cada quien tiene por lo menos un don que Dios le dio. Ahora, ¿qué don le dio a usted? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que nosotros tenemos que interpretar. Eso es lo que nosotros tenemos que avivar. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dice la palabra del Señor. O sea, hay un don ahí que a lo mejor está escondido, no está trabajado, pero hay un don especial que tú lo tienes que avivar. ¿Ya? El propósito de todo esto, mis hermanos, es poder entender mejor las cosas, sobre todo nuestras prácticas, a la luz de la palabra, para comprobar su veracidad. También pidámosle a Dios poder discernir todas estas cosas para ver si son de Él o no son de Él. ¿Ya? Recuerden que Dios es un Dios de orden y no de confusión, y el Espíritu Santo no saca a nadie fuera de sí, no es desordenado y no deja a nadie en ridículo. ¿Qué mejor manifestación del Espíritu Santo que es esta? Más el fruto del Espíritu, dice la Escritura. ¿Qué es lo que es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted no me puede decir yo tengo el Espíritu Santo y no tiene templanza. Que el Señor nos ayude. Usted no me puede decir yo tengo el Espíritu Santo y no es un hombre de paz, no es una mujer de paz. No, pues. Entonces, si usted me dice que sí, yo tengo el Espíritu Santo, es porque usted también tiene esos frutos del Espíritu Santo y tiene que hacerlo florecer, salir, que salga el viejo hombre y tiene que perdonar. Tiene que tener paz, tiene que tener benignidad, tiene que tener bondad, tiene que tener... No es tan solo tener, porque ahí sale la fe, no es tan solo decir que es lo que común tenemos nosotros en nuestros labios. Sí, yo tengo fe, yo tengo fe, y tengo fe, y yo tengo fe, nada más. Pero ¿y los demás? Que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo se puede mover en nosotros, tanto como un estruendo o como un silbido apacible, con mucho gozo o llanto incontrolable, con gritos o un silencio profundo, etcétera. De distintas formas se mueve el Espíritu Santo. Volvemos a lo que dijimos el día de ayer. ¿Qué cosa? Ana balbuceaba, ¿no es cierto? Y el sacerdote la tuvo por borracha. Pero sin embargo, dice ella, mira la respuesta que da. Yo soy una mujer trabajada en espíritu. Ya.
mire, si esto me da para mucho más, pero la hora no me acompaña. Por último, recordemos y no dejemos de tener presente que al hablar del Espíritu Santo, estamos hablando del mismo Dios Todopoderoso. Él se puede demostrar de forma que quiera y quien quiera. No podemos encerrar en un recipiente un poder tan grande como el de Dios hacia nuestra vida. Amén. Que el Señor les pueda bendecir su vida, que el Señor les pueda animar. Creemos que tenemos que quedar bien claro a través de la palabra del Señor y solamente estamos en la mano de un Dios vivo. Amén. Así que, amado hermano, amada hermana, comparta nuestra publicación para así alcanzar a muchos más y que vayamos entendiendo la real verdad de la palabra del Señor hacia nuestra vida. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar también por la necesidad de que haya en el pueblo del Señor. Señor, gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos das en esta noche de poder estar en tu presencia. Creemos que tu poder, tu verdad, tu Jesús amado divinidad, Señor, tu presencia, Jesús amado, nos acompaña todos los días de nuestra vida y nos da la capacidad de poder entender, Señor, que somos tan solo barro en las manos de un Dios vivo. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a practicar y a Jesús amado, avivar el fuego del don que hay en nosotros, el poder del Espíritu Santo, Señor. Señor, hay mucho que discernir, hay mucho que tener fe, hay mucho que tener templanza, hay mucho que tener bondad, hay mucho, Jesús amado, según lo que estipula tu palabra. Pero ayúdame, Dios mío, Dios mío, a formar estos caracteres, Dios mío, si lo pudiéramos decir así, esto espiritual para nuestra vida, para el servicio de la obra del Señor. Es tan simple para esto que es para el servicio de la obra del Señor de los santos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Te rogamos también que orar, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, niños, señorita, en general jóvenes, Padre amado, adultos o ancianos que puedan estar viviendo dificultades. Rogamos para que tú les sanes, les libertes, les levantes, les ayude en cada situación que puedan estar. Coloca en ellos lo necesario para poder avanzar conforme a tu misericordia. Cada día que pasa, Jesús amado, Dios mío, queremos vivir, Dios mío, conforme a tu voluntad y no la nuestra. Por eso es que oramos conforme a tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, te damos. En el nombre de Jesús oramos. Tu palabra nos dice también, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiadamente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Pueda descansar esta noche. Recuerde que ya estamos a día viernes. Nos hemos pasado 14 minutos. Recuerde que ya más ratito tenemos ya la programación de nuestra hermana Norma. Por lo tanto, nosotros ya no salimos en vivo hasta el día lunes. Recuerde que empezamos a trabajar solamente de lunes a jueves y el día viernes le dejamos el trabajo a nuestra hermana Norma. Así que acompáñela. Nosotros compartimos para que también sea predicada la enseñanza, la palabra del Señor por donde quiera que vayamos. Así que un abrazo gigante, descanse, levántese tarde si puede mañana, más rato, porque es feriado. Así que gracias le damos al Señor, que Jesús le bendiga. Chao, chao.